El 1 de marzo de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que nunca antes había existido en la historia de Estados Unidos. Por primera vez en 250 años de república, el inglés se convirtió oficialmente en el idioma del país, sin debate en el Congreso, sin referéndum, una firma. Y el español, con 44 millones de hablantes en casa, quedó fuera del papel. Pero aquí está el dato que nadie está mirando bien. El mismo mes que esa orden se firmaba, el 32% de todos los bebés nacidos en Estados Unidos tenían al menos un progenitor hispano. No un 20%, que es lo que representa la población hispana en el total. Un 32%. El español no solo crece por inmigración, crece desde dentro, por nacimientos, en hospitales de Texas, California y Florida. Pero, ¿podría el español convertirse en idioma oficial de Estados Unidos antes de 2050? Vamos al grano. Los números son difíciles de ignorar. En 2024 había 68 millones de hispanos en Estados Unidos, casi el doble que en el año 2000. Entre esos años, los hispanos fueron responsables del 56% de todo el crecimiento poblacional del país, más que cualquier otro grupo. Para 2050, las proyecciones oficiales del Census Bureau estiman que 1 de cada 3 estadounidenses tendrá origen latino. En Nuevo México ya son el 49% de la población, en California el 41%, en Texas el 40%. En ciudades como San Antonio, el 61% de la población habla español. En El Paso, más del 80%. En Laredo, es prácticamente el único idioma de la vida cotidiana. No son casos aislados. Son ciudades de cientos de miles de personas, donde el español no es una segunda lengua, es la primera. Y aquí hay algo que las empresas entendieron antes que los políticos. El poder adquisitivo de los hispanohablantes representa aproximadamente el 9% del PIB global. Dentro de Estados Unidos ese mercado ya no es nicho. Por eso compañías como Netflix, Amazon o Duolingo invierten cada vez más en contenido, atención al cliente y publicidad en español. No es solo una cuestión cultural, es una cuestión económica. Ignorar a los hispanohablantes significa perder mercado. Cuando un idioma mueve tanto consumo, tanta publicidad y tantos clientes, no necesita que un gobierno lo declare oficial para tener poder real. El mercado ya le dio ese espacio. Entonces, la pregunta parece sencilla. Si 1 de cada 3 estadounidenses será latino en 2050 y ya hay regiones enteras donde el español domina, ¿no es solo cuestión de tiempo? Aquí es donde los datos se complican. Porque hay otro número que casi nadie menciona cuando habla de esto, y cambia todo el argumento. El 65% de los latinos de tercera generación o más en Estados Unidos ya no puede mantener una conversación en español. No es un error de traducción. Según el Pew Research Center, 2 de cada 3 nietos de inmigrantes hispanos han perdido el idioma. El 85% de los latinos adultos en Estados Unidos dice que es importante que las generaciones futuras hablen español, pero el 65% de sus propios nietos ya no lo habla. Esa contradicción no es menor, es la grieta central del argumento. Entonces, ¿cómo puede crecer el número total de hispanohablantes si la retención generacional cae? Porque la escala de la inmigración reciente es tan grande que compensan a los descendientes que dejan de usarlo con el tiempo. Pero eso depende de que el flujo migratorio continúe. Y en 2026, con la política migratoria más restrictiva en décadas, esa ecuación está cambiando. Y luego está la paradoja política. En las elecciones de 2024, el 46% del voto hispano fue a Donald Trump, el presidente que firmó la primera orden de idioma oficial en inglés de la historia del país. El bloque hispano no vota unido por el idioma. Muchos latinos de segunda y tercera generación, que ya casi no hablan español, votaron por el candidato que hizo oficial el inglés. Porque con el tiempo, la identidad y el idioma dejan de ir juntos. Pero hay otra paradoja que es aún más extraña. La orden ejecutiva de Trump declara el inglés oficial. Y al mismo tiempo, esa misma orden no puede eliminar leyes federales que siguen obligando a ofrecer servicios en español. Hospitales, escuelas y centros médicos que reciben dinero del gobierno todavía tienen que atender en español en muchos casos. En otras palabras, el inglés es el idioma oficial del país en el papel, pero en la sala de urgencias de El Paso, en la escuela primaria de Laredo,
En la clínica de Miami, el español está permitido. Entonces, ¿puede el español convertirse en idioma oficial antes de 2050? La respuesta corta es no, al menos no como declaración legal federal. Para eso haría falta una mayoría en el Congreso dispuesta a revertir no solo la orden de Trump, sino décadas de política lingüística. Y los propios latinos no son un bloque unificado en esa dirección. Pero hay un escenario más probable que nadie está nombrando. No el español como idioma oficial. El español como idioma inevitable. Sin ley, sin debate, sin firma presidencial. Simplemente porque en 2050 habrá 120 millones de hispanos en Estados Unidos. Y los negocios, los hospitales, las escuelas y los políticos en Texas, California y Florida no tendrán más opción que operar en los dos idiomas. No porque lo decida Washington, porque la demografía no espera permiso legislativo para ocurrir. Hace 70 años, nadie pensaba que los hispanos serían el grupo más grande de California. Hoy lo son. Hace 10 años, nadie pensaba que serían el grupo más grande de Texas. Desde 2021 lo son. La historia de este idioma en este país no la escribe ninguna orden ejecutiva. La escriben 32 de cada 100 bebés que nacen cada año. Esto es todo. Pero, ¿podría Texas volver a ser mexicano? No creerías lo que los datos ya muestran. Mira el próximo video.